La actividad de la semana 7 consistía en la ampliación del procesador multiciclo estudiado en clase para que fuese capaz de ejecutar la instrucción ADI. En concreto, nos piden que indiquemos el trabajo a realizar para poder ejecutar dicha instrucción, que dividamos ese trabajo en un número mínimo de ciclos indicando qué se hace en cada uno de ellos, que expliquemos cuál es el formato más conveniente para la instrucción y por último que realicemos los cambios que sean necesarios tanto en el camino de datos como en la unidad de control. En cuanto al trabajo a realizar para ejecutar la instrucción, recordad que ADI suma el contenido del registro $i con la constante que le indiquemos y el resultado lo almacenará en el registro $x. Por tanto, como todas las instrucciones, lo primero que debemos hacer es acceder a memoria principal para buscar la instrucción. Recordad que en el registro PC almacenamos la dirección de memoria de la instrucción a ejecutar. Una vez la tenemos, la decodificamos. Después tenemos que acceder al banco de registros para leer un registro, concretamente el registro, como hemos visto, $i. Esto lo haremos a través del primer puerto de lectura del banco de registros. En el segundo puerto de lectura del banco de registros, realmente para esta instrucción no necesitamos indicar nada. Después utilizaremos la ALU para hacer la suma concretamente de la salida del primer puerto de lectura del banco de registros y la constante que se haya indicado en la propia instrucción. El resultado de la suma lo escribiremos en el banco de registros, concretamente en el registro X, y finalmente incrementaremos el PC en 4 para apuntar a la siguiente instrucción a ejecutar. A continuación se trata de repartir todo este trabajo en el número mínimo de ciclos. Recordad que todas las instrucciones en su primera etapa se buscan de memoria, pero también aprovechamos que la ALU está sin hacer nada para incrementar ya el PC en 4. Eso se haría en el primer ciclo. A la misma vez que decodificamos, puesto que todas las instrucciones salvo J deben leer al menos un registro, podemos aprovechar también para leer, en este caso, el registro $i que la instrucción ADI requiere. Eso se haría en el segundo ciclo. En el tercer ciclo haríamos la suma con la ALU y en el último ciclo, en el cuarto, llevaríamos la escritura en el banco de registros. Así pues, para ejecutar el ADI, el número mínimo de ciclos que se necesitan es de 4. Con respecto al formato a utilizar, recordad que ya vimos en actividades pasadas cómo para la instrucción ADI se utilizaba el formato I. Este formato I, recordad que divide los 32 bits de una instrucción en 4 campos. Los 6 bits más significativos para el código de operación, que en este caso será el código de operación de la instrucción ADI, que si miramos la guía de código de operación MIPS, veréis que es el 001000. Recordad que los códigos de operación no es algo que tengáis que saber. Después, en RS, indicamos un registro siempre a leer. En este caso, es el registro I. En RT vamos a indicar un registro que en el caso de la instrucción ADI va a ser el registro escribir, que será el registro X. Y finalmente, los 16 bits menos significativos los utilizaremos para codificar la constante, que será un entero con signo en complemento a 2. Veamos ahora si se requieren o no cambios en el camino de datos. Recordad que los dos primeros ciclos son comunes a todas las instrucciones. En el primer ciclo lo que se hace es se busca la instrucción apuntada por el PC y se almacena en el registro de instrucción. Fijaos que eso lo tenemos marcado en color rojo en este camino de datos que hay aquí. Cogeríamos el contenido del PC, lo llevaríamos a través de este multiplexor a la entrada dirección de la memoria, leeríamos la memoria y el resultado lo almacenaríamos en el registro de instrucción.
instrucción. Como hemos dicho también anteriormente, aprovechamos este primer ciclo para incrementar el PC en 4. Para ello, cogeríamos el contenido del PC, lo llevaríamos a la primera entrada de la ALU utilizando este multiplexor de aquí. Luego, la constante 4 la tenemos conectada con la segunda entrada de la ALU a través de este multiplexor de aquí. A la ALU le diríamos que hiciese una operación de suma y el resultado de la ALU lo devolveríamos, ¿vale?, a lo que sería el PC, el cual escribiríamos. El segundo ciclo lo que hacemos es decodificar la instrucción. Para ello se cogerían los bits 31-26 de la instrucción, concretamente a partir del registro de instrucción, donde ya tenemos almacenada la instrucción que se tiene que ejecutar, y los mandaríamos a la unidad de control. A la misma vez leeríamos dos registros, concretamente los que están almacenados en los campos RS y RT de los formatos. Estos campos, recordad que están en los bits 25 a 21 de la instrucción y los bits 20 a 16 de la propia instrucción. Obviamente los cogeríamos del registro de instrucción. El campo RS lo leeríamos a través del primer puerto de lectura, el campo RT a través del segundo puerto de lectura. Aprovechamos también este ciclo para que, dado que la ALU está sin hacer nada, calcular la dirección de un hipotético salto condicional. Para ello cogemos el contenido del PC y le sumamos el resultado de coger los 16 bits menos significativos de la instrucción, obviamente siempre del registro de instrucción, después de haberles extendido el signo y haberlos desplazado 2 bits a la izquierda. El resultado lo depositamos en salida ALU por si se trata de una instrucción BEQ, ya tendríamos calculada la dirección destino del salto si es que hay que saltar. El tercer ciclo, en este caso, ya sería correspondiente a una instrucción ADI, es decir, en el final del segundo ciclo terminaríamos la decodificación, sabríamos que se trata de una instrucción ADI y el trabajo que realizásemos posteriormente ya sería para esa instrucción ADI. Concretamente, en este ciclo 3, como hemos dicho, vamos a utilizar la ALU. Vamos a utilizar la ALU para hacer la suma. Tenemos que sumar el contenido del registro leído. Recordad que el campo RS lo hemos leído a través del primer puerto de lectura del banco registro, con lo cual lo tenemos en el registro intermedio A. Sumamos el contenido de ese registro con el resultado de extender el signo a los 16 bits menos significativos de la instrucción. El resultado lo almacenamos en salida ALU. Finalmente, el último ciclo, el ciclo 4, lo que tenemos que hacer es almacenar el resultado de la suma y que tenemos guardado de momento en el registro salida ALU en el registro indicado en el campo RT, es decir, en los bits 20 a 16 de la instrucción. Eso lo hacemos, fijaos, a través de este multiplexor de aquí, seleccionando que el registro escribir está en el campo RT y a través de este multiplexor de abajo indicamos que el dato escribir en ese registro procede del registro intermedio salida ALU. Una vez hecho esto, ya habríamos terminado de ejecutar la instrucción ADI. Tal como podéis ver, no se requiere ningún cambio en el camino de datos, es decir, con lo que tenemos podemos llevar a cabo todo el trabajo necesario para ejecutar ADI. Finalmente, vamos a ver los cambios que debemos introducir en la unidad de control para ser capaces de ejecutar la instrucción ADI. Entonces, aquí podéis ver el autómata que implementa la unidad de control del procesador multiciclo. Los dos primeros estados, los estados 1 y 2, que se corresponden con los dos primeros pasos, los dos primeros ciclos, son comunes a todas las instrucciones y en este caso ADI no necesita que hagamos ningún cambio en estos dos primeros estados. Entonces, en el tercer paso, la instrucción ADI utiliza la unidad aritmético-lógica para llevar a cabo la suma, ¿vale? Concretamente se suma el contenido del registro intermedio A con el resultado del extensor de signo. Entonces, para ello, a la unidad aritmético-lógica hay que indicarle que haga una suma. Recordad que esto lo logramos a través de la señal de control al UOP, concretamente dándole el valor 00.
Debemos indicarle que el primer sumando es el registro intermedio A, eso lo logramos con la señal de control selalu A, dándole el valor 1, y que el segundo sumando es el resultado del extensor de signo, ¿vale? Lo cual indicamos a través de la señal de control selalu B, dándole el valor 1, 0. Recordad que estos mismos valores de las señales de control, selalu A, selalu B y alu OP, los encontramos para el tercer paso de una instrucción de carga y una instrucción de almacenamiento. Por tanto, no debemos añadir un nuevo estado, sino que aprovechamos el estado correspondiente al tercer paso de las instrucciones de carga y almacenamiento para también la instrucción ADI, es decir, del estado 2 pasaremos al estado 3B en el caso de una instrucción de carga, en el caso de una instrucción de almacenamiento, pero también en el caso de una instrucción ADI. En cuanto a la instrucción ADI, en la cuarta etapa, en el cuarto ciclo, en el cuarto paso, lo que hace es guardar el resultado calculado con la ALU y que está almacenado en el registro intermedio salida ALU en el banco de registros, concretamente en el registro indicado en el campo RT. Para ello, al banco de registros tenemos que decirle que lleve a cabo una operación de escritura. Eso lo lograremos con la señal de control esreg, que le daremos valor 1. El registro escribir será el indicado en el campo RT de la instrucción. Para ello, fijaos, a regdest le daremos el valor 0. Y el valor a escribir en el banco de registros será el contenido del registro salida ALU. Para ello, en memareg le daremos el valor 0. Hay, recordad, ya implementadas varias instrucciones que escriben en el banco de registros, concretamente la instrucción de carga, pero recordad, escribe en el banco de registros el contenido del registro intermedio, registro de datos de memoria, no el registro intermedio salida ALU, y las instrucciones aritmético-lógicas de tipo R, pero en este caso lo que escriben en el banco de registros, recordad, es el contenido de salida ALU, pero en el registro indicado por el campo RD de la instrucción, no el campo RT, con lo cual ninguno de esos estados nos vale para ADI. Debemos añadir un nuevo estado, el 4D, en el cual indiquemos que regdest vale 0, memareg vale 0 y escribirreg vale 1. A este estado lo alcanzaremos desde el estado 3B para la instrucción ADI y este estado, fijaos que será el último de una instrucción ADI y por tanto desde este estado de aquí continuaremos o volveremos al primer estado del autómata para iniciar la ejecución de una nueva instrucción. Bien, pues hasta aquí la resolución de la actividad 7. Las dudas que puedan plantearse es conveniente que las resolváis en tutorías.